problema es que esta fina capa de la atmósfera ha aumentado de grosor debido a la contaminación, que causa el calentamiento global que está provocando. Lo que acabamos de ver es un extracto del conocido documental Una verdad incómoda de Al Gore, el vicepresidente de los Estados Unidos y comprometido ecologista. El film se refiere al cambio climático, a los estragos que está causando a nuestro planeta y la necesidad de hacer algo al respecto. Precisamente hoy se inaugura en Guayaquil una cumbre internacional del medio ambiente, y para hablar de ellos nos acompaña en nuestros estudios el señor José Sagnul, rector de la Universidad ERT de la Costa Rica, de la Universidad de Costa Rica, y obviamente va a dictar una charla. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros esta mañana. Personal e institucionalmente es un tema que nos interesa muchísimo. Y quiero preguntarle lo que la gente en la calle comenta. Quiero recoger la pregunta que comentamos en todos los niveles cuando vemos catástrofes como esta. El planeta está resentido ya con la humanidad por haber sido tan maltratado, y por eso estamos siendo testigos de tantas catástrofes. Así es, desafortunadamente el estilo de desarrollo que tenemos no es sostenible. De hecho, si seguimos utilizando la energía de la manera que la estamos utilizando, si seguimos consumiendo de la manera que estamos consumiendo, especialmente los países más desarrollados, y también dentro de nuestros países, los estratos que tienen más recursos económicos, estamos abusando de la forma que hacemos las cosas. Si seguimos así, no alcanzarían 4 o 5 planetas para sostener la vida, y no tenemos ningún otro. Este es el único que conocemos, es frágil, y yo creo que ha sido por desconocimiento nuestro la forma que estamos manejando la situación, y yo creo que esta cumbre que inicia hoy nos da la oportunidad de alertar en este caso al mundo. Se origina en Ecuador, pero yo creo que es para todo el mundo, de que tenemos que hacer un cambio que nace primero en nosotros mismos. A eso iba, José, un cambio que representa romper las más antiguas estructuras de egoísmo, y lo digo de frente y sin mucho alarde y adorno. El hombre y la mujer, por decirlo de alguna manera, se ha creído el centro del universo, sea por un origen teológico, por un origen filosófico, y la razón humana de alguna manera se ha puesto también queriendo ubicar el primer lugar de lo que mueve al mundo. Y será entonces que le toca a la humanidad entender que simplemente somos parte de un todo que no le pertenece a nadie y al que hay que respetar. Claro, de hecho nosotros estamos heredando lo que nuestros antepasados nos dieron, y ahorita somos los que debemos generar el cambio para el futuro, que no es sostenible de esta manera. Y desde la época de la revolución industrial lo que hemos hecho es extraer la energía fósil que está ahí, la hemos quemado, hemos producido el famoso efecto invernadero, y nunca antes habíamos emitido tanto CO2 a la atmósfera, y entonces tenemos que cambiar eso. Y ahora ya vemos que la temperatura desde 1880 hasta ahora ha aumentado más de 1 grado centígrado ya, y luego lo que pasa es que eso tiene un efecto multiplicador, ¿verdad?, que va a llegar un momento que es irreversible, y desgraciadamente el ser humano solo responde ante una crisis y ante una tragedia. Y en estos momentos el esfuerzo que estamos haciendo muchos es prevenir para que no lleguemos a una crisis, a algo catastrófico, donde ya dar la vuelta no es posible, va a ser una tragedia de nivel mundial. Y tal vez el terremoto de Japón nos enseña que somos muy frágiles, que dependemos el uno del otro, y que la situación sí, y no tiene que ver nada con el cambio climático, por cierto, el terremoto, claro, pero claro. Sí nos hace ver que somos muy frágiles. Somos muy frágiles, la vida humana es muy frágil, y una de esas ideas es, o van a ser, o se va a hacer pública en una de las mesas que va a haber en esta cumbre, sobre el premio, si se lo quiere llamar, tributario o fiscal, a las empresas que puedan involucrarse en este cambio de vida. Así es, miren, nosotros, los negocios no pueden ser como los estamos haciendo ahora. No podemos pretender seguir haciendo negocios de la manera que los estamos haciendo tradicionalmente y conservar el medio ambiente, o conservar la paz social y la armonía entre nosotros. Yo creo que las empresas tienen
El mensaje aquí es que no podemos solo pensar en el retorno económico nada más, sacrificando el ambiente, los recursos naturales e inclusive el bienestar social. Yo creo que las empresas del futuro tienen que ser empresas que se preocupen por hacer las cosas diferentes. Tal vez en primer lugar debería ser una empresa cómo hacemos el bien a la humanidad. Y yo creo que si hacemos el bien utilizando los recursos de una manera sostenible, con respeto hacia el medio ambiente, con respeto hacia el ser humano, yo creo que los negocios van a ser mejor, porque si hay una catástrofe no hay negocio que aguante. No hay negocio que aguante. Y no va a haber recursos tampoco para reciclarlos. Entonces, yo creo que esa forma de pensar que hemos traído a través del tiempo, donde la economía y la parte material es lo único que nos importa como seres humanos, eso no puede seguir así. Entonces yo creo que tenemos que reflexionar y ser un poco más generosos con nosotros mismos y con el ambiente, pero entonces requiere una forma diferente de hacer negocios y una forma diferente de comportarnos como seres humanos. ¿Y cómo se nos está acabando el tiempo, pero cómo podemos comportarnos aquellas personas que no tenemos acceso a las decisiones de los países más desarrollados, entre comillas, o que nos generamos grandes negocios? Las personas de a pie, las personas que trabajamos, que vamos a nuestras casas, ¿cómo podemos cambiar nuestro comportamiento de manera concreta? Bueno, yo creo que todos podemos hacer un esfuerzo, todos podemos ser carbono neutro, por ejemplo. Yo quisiera creer que lo que yo hago, por lo menos hago un esfuerzo para que mis emisiones de CO2 en el vehículo, cómo me transporto, etcétera, pueda ser lo más sostenible. Pero también en las últimas semanas hemos visto que por los medios sociales, por la comunicación que tenemos, los que no tienen acceso al poder, también tienen, a través de los medios sociales, como pasó en los países árabes, tienen la capacidad de transformar el mundo. Yo creo que eso se va a ver cada vez más. Los jóvenes son más conscientes porque el futuro es más de ellos que de nosotros. Y ellos están, creo que, en un esfuerzo muy grande para sobrevivir. Y yo quiero contarle algo rápidamente, que por cierto, la universidad donde yo trabajo trata de formar esos líderes y acabamos de firmar un acuerdo con el IESE para que estudiantes ecuatorianos puedan ir a estudiar y a formarse en la ERT, que es una universidad internacional basada en Costa Rica, sin fines de lucro, pero formando esos líderes y agentes de cambio que esperamos que sean los que transformen nuestras sociedades. Muchísimas gracias, José. Bienvenido a Guayaquil. Costa Rica es un país hermoso al que he tenido el gusto de compartir con gente muy linda, así como usted, José. Muchísimas gracias. Y muchísima suerte en su misión. Así que ya sabe, todos los jóvenes estudiantes, acérquense al IESE, donde seguramente van a tener una línea de crédito de becas para poder iniciar una formación académica y generar propuestas de cambio serios, que vayan al grano y concreto. Nos toca ya entonces romper el egoísmo y dejar de vernos a nosotros mismos como centros del universo. Tenemos que ir a la última pausa de los desayunos de 24 horas, pero ya volvemos con más.